Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy acá de nuevo en el canal para llevar un tema interesante acerca de la predicación de otro evangelio. Sabemos que se nos ha dado a nosotros el conocer el evangelio de Jesucristo dado a sus santos. Y eso es lo que la recompensa de un profeta está tratando de enfocar en estos tiempos. Y de hecho, pues, sabemos que los apóstoles de Jesucristo predicaron el evangelio, pues, que consiste en que nuestro Señor Jesús vino a morir en una cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra de Dios para que podamos hoy tener el perdón de los pecados, entonces, y recibir la vida eterna. Ahora, encontramos que ese mismo evangelio es el que predicó Pablo a los gentiles. Es el evangelio verdadero de Dios, es el evangelio original. En la manifestación de Malaquías 4, 5 y 6, William Branham apareció con el ministerio predicando lo mismo que predicó San Pablo, para traer de nuevo a la iglesia del mensaje de la hora al evangelio verdadero, al original, a la palabra de Dios, a la Biblia. Y eso es lo que el ministerio ha venido trabajando por todo este tiempo, a través de el ministerio de la palabra, trayendo a las personas a conocer a Jesucristo, que es el centro de nuestro mensaje, es el centro de lo que hablamos y predicamos en el mensaje de la hora. Esa es la cosa real. Hablaba yo el otro día en el anterior video acerca de conocer y reconocer lo que es falso, identificarlo. Puse el ejemplo del billete de a 100. Entonces usted primero debe de conocer la cosa real, cómo es el billete, conocer esas marcas de seguridad que el billete tiene para establecer su autenticidad, identificar que es verdadero. Asimismo, cuando un mensaje está saliendo, cuando un mensaje viene, tenemos que ver esas marcas de autenticidad en ese mensaje predicado. Tenemos hoy a William Branham predicando un mensaje. Ese mensaje de la hora debe de tener esas marcas de seguridad que le identifican como un mensaje verdadero, es decir, la cosa real. Pero para ello usted debe de conocer el fundamento del evangelio de Jesucristo predicado por sus santos apóstoles. Entonces la Biblia viene a ser algo importante en nuestra vida, porque es a través de las Escrituras que vamos a conocer este evangelio predicado por los apóstoles. Si usted es cuidadoso, usted encontrará que la Biblia misma dice lo siguiente. Apocalipsis 12, versículo 9 revela: Satanás engaña al mundo entero. ¿Cómo cree usted que Satanás está engañando al mundo entero? Lo hace a través de la predicación de falsos evangelios. ¿Cómo lo hace? Falsificando el mensaje original. De esa manera, Satanás engaña al mundo entero. Esto lo dijo San Pablo, ¿verdad? De que es un evangelio diferente, dice Pablo, al original. Eso es una perversión. Es decir, si hay un original, debe de estar siendo pervertido, y es lo que Satanás hace siempre. Satanás no es un creador, es un pervertidor. Entonces Satanás pervierte el mensaje de Dios y presenta una perversión del mensaje original. Y eso es lo que está haciendo hoy en el tiempo final, en el mensaje de la hora.
siendo que el mensaje es conocido, está pervirtiendo Satanás a través de su obra el mensaje original. Pero hay quienes vamos a permanecer buscando esas marcas que nos identifiquen como el mensaje original de Dios en el tiempo final. Vivimos en un tiempo cuando vemos que Satanás está enviando emisarios, mensajeros con sus propios evangelios. Y usted va a escuchar hombres proclamando, diciendo: yo soy el apóstol, yo soy el profeta, y cada uno le estará presentando su propio evangelio, su propia doctrina. Estos son emisarios de Satanás para engañar, para llevar un engaño en el tiempo final sobre la iglesia. Y son enviados de Satanás con falsa doctrina, diciendo que tienen un evangelio, pero al examinarlos es un evangelio diferente al que predicó Pablo, donde quieren desplazar a Cristo Jesús a hacer un paso más para la salvación y no la única vía de salvación. Entonces, veamos que la Biblia nos habla acerca de que ese evangelio que se predicó fue el evangelio del reino. Es decir, Jesús predicó y dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es evangelio? El evangelio del reino de Dios. Ese mensaje que predicó Jesús y los apóstoles. El reino de Dios se ha acercado. Cuando Juan el Bautista venía diciendo él: el reino de Dios se ha acercado. Y ese era el mensaje que él tenía. Cuando Jesús vino, él dijo lo mismo: el reino de Dios se ha acercado. Cuando los apóstoles salen, predican el mismo evangelio, y por eso la iglesia de hoy debe estar predicando ese mismo evangelio. El reino de Dios se ha acercado, porque debemos de creer que ese es el evangelio verdadero, lo que predicaron los santos de Dios. Entonces, este tiempo debemos de ser cristocéntricos y en la misión que Dios nos ha enviado, ver a Dios y la participación de sus profetas, de sus apóstoles en la predicación de la palabra. El profeta Juan predicando el reino de Dios, Jesús predicando el reino de Dios, los apóstoles predicando el reino de Dios. Entonces, y hoy en la restauración, en el tiempo preciso del cumplimiento de la palabra profética para hoy, en el mensaje de la hora, vemos que este precioso evangelio fue lo que predicó William Marion Branham. En la primera parte de su ministerio, de lo que él haría, él restauraría la iglesia y la volvería al original. Esto significa que la iglesia de Jesucristo estaría regresando al evangelio original de Pablo, puesto que William Branham predicó lo mismo que predicó Pablo. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, para que podamos estar regresando a lo que pues es la verdad. Ahora, cuando examinamos la epístola de Pablo de Gálatas, vemos que el apóstol escribe en un tono como en desacuerdo, como un tanto molesto quizás, con los de la iglesia, por lo que estaba ocurriendo en ese momento dentro de la iglesia de Gálatas. Al parecer algo estaba pasando en ese momento, que el apóstol pues estaba escribiendo esas palabras a la iglesia. Algo como un desorden doctrinal, algo estaba ocurriendo por ahí, algo que estaba llevando en un mal camino a la iglesia, que podría llevarla hasta alejarse de Dios. Para eso, el apóstol tenía que venir a corregir la iglesia, y para ello él escribe y dice que si dejaban de que esto pasara, esto que estaban enfrentando en ese momento, este desorden doctrinal, esto iba a tumbar el fundamento de la verdad. Pues, de hecho,
quizás empezaba a desmoronarse, es decir, la fe en Cristo, que era el centro del ataque en aquel momento. Se estaba atacando a través de la obra que estaba haciendo Satanás en aquel momento, y esa obra que Satanás hacía en aquel momento venía a convertir a Jesucristo simplemente uno de los pasos más para salvación. Emisarios de Satanás vienen pervirtiendo el evangelio de Jesucristo, y es lo que estaba pasando en el tiempo de Pablo. Pablo estaba viendo que algo tremendo estaba pasando, y viene entonces a corregirlos para que ellos pudieran ver que el único camino para la salvación es Jesucristo, y que lo que estaba saliendo en aquel tiempo era una perversión del evangelio, y es lo que tenemos hoy, una perversión del evangelio de Jesucristo. Entonces vemos que la iglesia de Gálatas estaba siendo atacada, estaba saliéndose de donde el apóstol Pablo la hubiese tenido. Entonces Pablo escribe inmediatamente y pues un enojado, ¿verdad? Y quizás molesto por lo que estaba pasando. Simplemente escribe porque al parecer los judíos estaban olvidando que aquel que los llamó, que era Jesucristo, y que exclusivamente por la gracia ellos podían ser salvos, solo a través de la gracia. Pero estos judíos estaban siendo seducidos por aquellos que creían que era por el cumplimiento de la ley. Entonces, es decir, creían que era el cumplimiento de la ley lo que los salvaba. Entonces, eso echa por tierra todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo relega a un segundo plano. Echa por tierra todo lo que es el trabajo o la obra de redención que hizo el Señor Jesucristo, y que es lo que su evangelio nos enseña. Es decir, en ese momento se estaba viendo que se estaba desmoronando la fe en Cristo. El evangelio de Cristo, que es el mismo y es la forma en que vemos nosotros hoy a nuestro Salvador, es la única forma que podemos ver, ese único camino a la salvación, y es el que trae la presencia, la bendita, gloriosa majestad del Señor. Entonces acá vemos que el evangelio de Cristo, que además refleja su carácter y que es la razón por la cual nosotros debemos de permanecer en la verdad, no se puede negar. Es decir, Pablo estaba colocando en orden la iglesia, dándole un fundamento para el futuro, para la predicación del evangelio. Entonces, Gálatas 1:8 nos dice lo siguiente: mas si un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, vemos que la Escritura dice claramente: aun si un ángel del cielo os anuncia otro evangelio, el tal sea anatema. Vemos que la Escritura nos está diciendo acá que no se puede predicar otro evangelio. No se puede predicar otro evangelio. Mas si uno de nosotros, mas si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Entonces vemos nosotros que aquí nadie se escapa. Aquí no puede venir nadie a traer otro evangelio, porque el tal, dice la Escritura, que será maldito.
Y él dice, si un ángel del cielo dice, si un mensajero del cielo, si un apóstol, si un profeta, si uno de ustedes viene y dice algo diferente a lo que ya hemos presentado, el tal sea anatema. Entonces, es una advertencia para la iglesia contra eso. Y para acabarlo, lo prohíbe totalmente. Entonces, estos mensajeros, emisarios de Satanás, como Nazón Joaquín, como Tacú Philip y Lisbeth, esta gente pues está bajo el anatema de Dios. El apóstol está diciendo, no se puede predicar otro evangelio. Entonces, hoy en el tiempo final nosotros encontramos que la Biblia nos sigue recordando esto y nos dice que permanezcamos en lo que fue presentado, en lo que fue dado, en lo que se les entregó a los santos. ¿Ve usted? Por lo consiguiente, nosotros no podemos recibir otro evangelio. Mas si un ángel o alguien más viniere, no se puede recibir algo diferente a lo que ya fue presentado, el evangelio de Jesucristo. Entonces, vemos que en la restauración de Malaquías 4, vemos que la iglesia regresa al original. Regresar al original significa regresar al evangelio de Jesucristo. Por eso este ministerio de la recompensa de un profeta, llevando el evangelismo, quiere estar promulgando, diciendo esto y sosteniéndonos también el mensaje de William Branham, que nos benefició a través de la luz que provee este ministerio, la luz que alumbra nuestros ojos y a nuestro entendimiento sobre la palabra de Dios para permanecer en el evangelio original. Sabemos que William Branham restauró la iglesia como primera fase y la segunda, la revelación de los misterios de Dios. En ese sentido, vemos nosotros que en la primera fase, ahí se nos está estableciendo en el evangelio de Jesucristo, en ese fundamento, en lo mismo que predicó San Pablo. Esto hará cualquier persona que reciba este mensaje de la obra, hará eso, regresará al original, a lo predicado por los apóstoles, hará lo mismo, regresará al evangelio de Jesucristo que predicó Pablo. ¿Por qué? Porque William Branham predicó lo mismo que predicó San Pablo. ¿Esto para qué? Para que la iglesia tuviera rumbo y encontrara el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros empezamos a entender estas cosas y ver qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Gálatas. El apóstol les escribe, les amonesta, les habla fuerte, ¿verdad? Y les dice claramente, prohíbo que reciban otro evangelio. Aún si un ángel, si uno de ustedes viene, no lo reciban. Entonces el fundamento original de la palabra de Dios es regresar a la fe apostólica, regresar a las enseñanzas, a rechazar todas estas posiciones heréticas del día de hoy, esas falsas enseñanzas que están entrando encubiertamente hoy en el tiempo final a la iglesia, con esta clase de emisarios de Satanás, con otro evangelio diferente que al que predicó San Pablo. Entonces, mis hermanos, somos llamados a regresar a la fe que fue dada a los santos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, esa revelación que les fue dada a ellos como creyentes de este evangelio de Jesucristo. Debemos contender por esta fe, establecidos en un fundamento en el evangelio, y somos comisionados por las Escrituras para contender ardientemente por la fe. Permanezcamos en esta revelación y estemos advertidos de estos hombres y mujeres que vienen pervirtiendo el evangelio original. Hoy, en este mundo oscuro, religioso, donde pues
La Biblia nos dice en Judas 1:4, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Entonces, están pervirtiendo el mensaje original. Por eso debemos contender por la fe dada a los santos, apóstoles y profetas. Estamos en un mensaje, el mensaje que Dios le dio a William Branham, y muchas personas se están levantando infiltrados entre nosotros, estos individuos que vienen a pervertir el mensaje original que William Branham trajo. Por lo que debemos contender ardientemente por la fe que Dios le dio a su santo profeta. Fe que le fue dada a él. Tenemos que contender por esa fe, tenemos que perseverar en el Evangelio de Jesucristo, y en esta hora pues estar alerta y ver que esto tendría que pasar porque está profetizado en las Escrituras. Para terminar este video solo quiero traer una visión que le fue dada a William Branham en 1965 en el sermón Obras, la fe es la fe expresada. Dice que tuvo un sueño donde al parecer habían personas encarceladas ahí y habían unas barras de varias pulgadas de espesor de hierro, estaban gruesas. En ese mensaje, en ese sermón, él nos muestra que estos eran seguidores, eran miembros de las organizaciones denominacionales y que estaban ahí, estaban encerrados, encarcelados, estaban en sus cárceles denominacionales. Note usted esta visión, dice que golpeaban con su cabeza los barrotes de hierro esperando la liberación. Entonces vemos que eran almas encarceladas, ¿me entiende? Al nosotros conocer esta visión que Dios le dio al profeta, vemos la importancia de exponer las falsas doctrinas y exponer hasta estos falsos mensajeros, emisarios de Satanás, que están obrando a través de la falsedad, bajo la falsa interpretación de la palabra, mintiendo. La Biblia dice en 2 de Pedro 2, versículos del 1 al 2, que hubieron falsos profetas entre el pueblo, como será entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Vemos que esto es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo que iba a ocurrir, para poner una advertencia, para ponernos alerta, para estar despiertos en el tiempo final, ¿me entiende? Para regresar a lo original, a lo real, a Jesucristo, para que a través de esa enseñanza de Pablo y a través de la guianza del profeta Branham podamos alcanzar a Jesucristo. Dios les bendiga, la recompensa de un profeta. Hasta la próxima. Amén. Bendiciones para todos.